Vamos a comentar el caso de Ana O. Ella era una mujer muy inteligente de 21 años. Su creencia fue bastante estricta y esto es lo que le había impedido madurar sexualmente. En julio de 1880 su padre cae gravemente enfermo. Ella lo cuidaba de día y de noche hasta que en diciembre cayó totalmente agotada y inicia con unos síntomas que eran bastante graves. Era exceso de tos nerviosa, estrabismo, trastorno de visión y parálisis del brazo y derecho y del cuello. También tenía un problema de lenguaje. Ella entendía cuando le hablaban en alemán, pero a menudo contestaba en inglés. Esto es lo que martirizaban unas alucinaciones. Al principio pareció mejorar hasta que en abril de 1881 su padre fallece. Desde entonces las alucinaciones diarias se hicieron más violentas, pero a la noche caía en un estado de trance y solo gritaba palabras entre sí. Hoy trata de repetir sus palabras y así logra que contara sus alucinaciones, tras lo cual salía de su estado de trance sintiéndose ya un poco mejor. Pero ¿qué sucedía cuando ella no podía, cuando él no lograba describir lo que ella alucinaba? Pasaba el resto de la noche sumamente angustiada a Ana. Ana llamaba a estos ejercicios como la cura de conversación y limpieza de chimenea, cual pues sí se encontraba mejoría, pero asimismo también aparecieron nuevos síntomas. Una de ellas fue la hidrofobia. Durante 6 semanas Ana no pudo beber ningún líquido. El solo hecho de alzar un vaso con agua le generaba asco. Sin embargo, en uno de sus estados de trance, un día ella vio en el cuarto de una señora inglesa que un perro bebía agua de un vaso, entonces lo cual le producía bastante asco, lo que le impedía, pues, ella por cortesía no le decía nada a la señora. Pues ahora puede contarlo que esa mujer era espantosa y ese perro era horrible. Cuando ella termina ese trance, se había olvidado lo del perro hasta la fecha. Entonces pues empieza a tomar bastante agua. Los síntomas fueron desapareciendo y descubriendo una ocasión que se había producido ahora por primera vez. El segundo síntoma era la eliminación recordando los sucesos desagradables que le habían sido olvidados. Y tercero era la síntoma surgía como más fuerza aun cuando se hablaba de él. Freud, amigo Reber, y comienzan a aplicar a hipnotizar a Ana deliberadamente. Entonces pues ella angustiaba, pues cuando le hacían las hipnosis, ella era bastante se angustiaba y se ponía a llorar y temía por lágrimas las lágrimas que arrojara. Ella solo podía mirar el reloj y torcía los ojos y la parálisis de su brazo. Pensaba despierta toda la noche. Una vez vio de pronto una negra serpiente que trataba de ahuyentarla con el brazo, pero este no se movió y quiso gritar, pero lo único que pudo recordar fueron los rezos infantiles en inglés. Esa técnica, el método cártico, permitió a Brever que eliminara los síntomas de Ana en los meses siguientes. Entonces pues ahí el problema fue que Ana se volvió como muy dependiente a él, a Brever. En una noche llamaron a Brever y se encontró con que Ana ya estaba en cama y le volvieron a dar las alucinaciones. Freud postergó este uso del método catártico de Brever hasta 1889. El verdadero nombre de Ana era Berta Papetein. Ella se recupera de su propia enfermedad y llegó a ser destacada una destacada asistenta social y feminista. Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Juliana Franco y a continuación mi grupo y yo estaremos hablando del capítulo 1. En este capítulo podemos observar que Bremner le habla a Freud acerca de un conocido paciente en la historia del psicoanálisis, en donde tiene un tratamiento inusual. Este es el caso de Ana, una mujer de 21 años de edad, la cual es diagnosticada con la enfermedad del lastre neuropático que en 1880 se presenta. Esta enfermedad presenta en Ana una histeria muy grave, teniendo así una parálisis de la acción y un deterioro de la visión y del habla. Durante su desarrollo, los padres son sanos pero nerviosos.
Ella fue siempre sana, antes sin mostrar nerviosismo alguno. En su periodo de desarrollo, tiene inteligencia sobresaliente en un poder de combinación asombrosamente agudo e intuitivo y penetrante. Su poderoso intelecto habría podido recibir un sólido alimento espiritual y lo requería. Solo argumentos, nunca afirmaciones, decía Ana. Influía sobre ella. Su voluntad era enérgica, tenaz y persistente. Muchas veces llegaba a una testarudez que solo resignaba su meta por bondad, por amor hacia los demás. Durante esta enfermedad, Bregner nos habla que durante el tiempo que la analizó a Ana, ella presentó 4 fases en su etapa de la enfermedad, las cuales la primera habla sobre incubación latente, la cual nos dice que desde mediados de julio de 1880 hasta finales de diciembre, esta fase casi siempre se sustrae de nuestro conocimiento. La segunda fase habla sobre la contractación manifiesta de la enfermedad, lo que se refiere a una psicosis peculiar parafásica. Habla sobre de las perturbaciones graves de la visión, parálisis por contractura total en la extremidad superior derecha y en ambas inferiores, parcial de la extremidad superior izquierda, parafasia de la musculatura cervical. La tercera fase nos habla sobre un periodo de sonambulismo persistente en Ana, que luego alterna con estados más normales. Y la cuarta fase nos habla sobre la progresiva involución de los estados y fenómenos hasta junio de 1882. Poco a poco fue transcurriendo y pese a tratar la enfermedad y pronto puede convencerse de estar ante una grave alteración psíquica, existía 2 estados de conciencia enteramente separados, que alternaban entre sí muy a menudo y sin transición, y fueron divorciándose cada vez en el transcurso de su enfermedad, para lo cual en uno de ellos conocía a su contorno, donde presentaba tristeza y angustia, pero relativamente normal. En el otro presentaba alucinaciones en las cuales hacía que ella se portara mal y fuera grosera. La procuraban tranquilizar, pero ella manifestaba su intranquilidad y se quejaba de que ella se volvía loca y que también se quejaba del trato al que la sometían y el desorden en el que la dejaban. Fue pasando el tiempo y a medida que su enfermedad fue avanzando, ella tenía como pérdidas de memoria, pero poco a poco como que retomaba el hilo de nuevo. Pero las perturbaciones desbordaban también sobre los momentos de conciencia relativa clara. Y ella siempre repetía en el infinito: martirizar, martirizar, martirizar. Después, simultánea a la formación de las contracturas, sobrevino una profunda desorganización funcional del lenguaje, lo cual primero se observó que le faltaba palabras y poco a poco esto cobró incremento. Luego su lenguaje se perdió del todo y a raíz de eso la parafasia cedió y ahora ella solo podía hablar en inglés, para lo cual ella entendía su contorno germanohablante. Solo en momentos de gran angustia el lenguaje se le degeneraba por completo o mezclaba entre sí los diversos idiomas. El 1 de abril por primera vez abandonó el lugar, pero con tanta desdicha que el 5 de abril su padre fallece. Endiosada por ella, y a quien en el curso de su propia enfermedad solo había visto por breve y rara vez. Ella manifestaba de no reconocer a las personas y antes reconocía los rostros sin verse precisamente a un empeño deliberado. Ahora solo hablaba inglés y no entendía lo que se decía en alemán. Sus allegados debían hablar en inglés con ella. Empezó a escribir de nuevo, pero de una manera curiosa. Escribía con la mano izquierda ágil, pero en letras imprenta del tipo antigua.
Al igual, sobrevinieron intensos impulsos suicidas sobre ella que volvieron imposible que sugiriera residiendo en un tercer, lo que en este caso, como tenía conductas suicidas contra ella, ella habitaba en un tercer piso, a lo cual decidieron llevarla a un campo de cercanías de Viena el 7 de junio de 1881, para lo cual los primeros 3 días con sus noches siguientes a la mudanza los pasará sin dormir ni probar bocado, con repetidos intentos de suicidio. En el ciclo anterior, diariamente aquejaba a la enferma una somnolencia a la siesta, el tiempo que el sueño había sido reemplazado por un estado hipnótico. Cuando el sopor duraba más o menos 1 hora, se ponía inquieta, removiendo de un lado a otro y exclamando una y otra vez: martirizar, martirizar, martirizar. El caso de Ana presenta que durante su largo tiempo de enfermedad se acordaba y empezaba a pintar una situación o relatar una historia, al principio balbuceándola con su dialecto parafásico y con mayor fluidez cuando avanzaba, hasta que al final hablaba un correctísimo alemán. Tras la muerte de su padre, las historias se volvieron desde luego más trágicas aún, aunque solo con el empeoramiento de su estado psíquico, que siguió al ya referido violento quebrantamiento de su sonambulismo. Esos informes del anochecer perdieron el carácter de una creación poética más o menos libre y se troncaron de una serie de alucinaciones temerosas, terroríficas, que ya a lo largo del día se podían deducir del comportamiento de la enfermedad.